nuestro temario. Ok. Bien, aquí vemos, ¿no? Un diagrama, una que explicativo en la cual pues nos dice que la salud mental es un bienestar, ¿no? En la cual la persona se desarrolla con sus capacidades, sus funcionamientos normales y, lógicamente, contribuyendo a la sociedad, a la comunidad donde vive y se desarrolla. Definición, importancia, aspectos dimensionales de la anormalidad mental, promoción de la salud mental. Esos son los puntos que vamos a tratar el día de hoy. Pero según la Organización Mundial de la Salud, que es la entidad, el organismo internacional que rige todos estos conceptos, etcétera, acerca de las enfermedades, ellos nos dicen que la salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, ¿sí? Puede afrontar sus tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. ¿Bien? Entonces, aquí nos aclara, ¿no?, que las personas que gozamos de una buena salud mental estamos en un estado de bienestar en el cual nos permite trabajar eh, diario, día a día, podemos afrontar nuestros problemas, solucionarlos, eh, y trabajar pues, fructíferamente, ¿no? Productivamente en nuestra comunidad, ¿ok? Bien, entonces vemos que aquí la salud mental, no solamente que muchas personas escuchan el término salud mental y piensan que en enfermedad mental, pero la salud mental es mucho más que la ausencia de enfermedad mental. Entonces ahí vemos que esta tiene relación, ¿no? Tiene relación con la vida cotidiana de todos nosotros y también, lógicamente, ya de la vida cotidiana de todos nosotros, con el modo con que cada uno se lleva, ¿no?, con las familias, en tu centro de trabajo, en tu centro de estudios, en el juego, etcétera, ¿no? En tu barrio, en tu comunidad, ¿ya? Entonces, cuando hablamos nosotros de felicidad, de tranquilidad, de espíritu, o de goce o satisfacción, por ejemplo, estamos usualmente hablando de salud mental, ¿ya? Entonces, de normal y anormal, especialmente en el ámbito del campo de la psicología, ¿ya? Criterios, por ejemplo, nos permiten definir, por ejemplo, la normalidad y la anormalidad, están atravesando por tres dimensiones, ¿no?, que está dada por la dimensión biológica, la subjetiva y la social. Y que cada uno, ¿no? Y que cada una de estas dimensiones se aprecia según el modelo teórico psicológico desde el que se está observando, ¿ok? Entonces vamos a ver que tradicionalmente se distinguen dos criterios básicos definidos para establecer los límites entre normalidad y anormalidad. Bien, entonces aquí, por ejemplo, el primero de estos criterios, ¿no?, es el estadístico, ¿ya? Este criterio estadístico se basa en y que entiende que lo normal, el término medio, desde este criterio es anormal, lo que el término medio es normal, ¿no? Y desde este criterio es anormal lo que no hace parte del término medio, o sea, todo lo contrario, ¿ya? Entonces aquí vemos que en este criterio estadístico, el segundo criterio es el ideal, ¿ya? Entonces, este criterio ideal, entendido de la norma de valor, eh, corresponde como debería ser el individuo desde una visión cualitativa, ¿ya? Según las normas de valor, lo contrario a la imagen ideal es lo anormal, ¿ya? Bien, y lógicamente establecido a partir de la jerarquización de los modelos deseables. Existen numerosos criterios más de acuerdo a diferentes autores, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, que esto nos explican que estos criterios por sí mismos eh, no logran delimitar lo normal y lo anormal, dado que para ser comprendidos
se debe tener en cuenta que están altamente relacionados con unas dimensiones que son las, por ejemplo, la biológica, la dimensión subjetiva y la dimensión social. Bien, entonces aquí vamos a ir explicando estos puntos, ¿no? Ahí vemos que, por ejemplo, la dimensión biológica, ¿ya? Aquí vemos que esta afirma que las causas del comportamiento anormal pueden ser resultado de alteraciones del funcionamiento físico del individuo, ¿ya? Entonces, aquí vemos que por lo tanto, en términos de enfermedad, los trastornos mentales serán o serían enfermedades sistémicas. Dichas alteraciones pueden tener diversas fuentes, ¿no? Por ejemplo, a nivel cerebral, ¿no? A nivel cerebral implica que el mal funcionamiento de los hemisferios o lóbulos o cualquier elemento estructural del encéfalo, ¿no? Que puede ser, sucede, hay casos que se han presentado en la cual eh, estas zonas del cerebro pueden haber sido invadidos o atacados por virus, ¿no? O también por parásitos. Entonces eso hace que tengan cierta, definitivamente, consecuencias a nivel biológico. Nivel bioquímico equivale a una mala comunicación neuronal o faltas en la transmisión sináptica a nivel neuronal o por un desequilibrio en los neurotransmisores, ya sea por exceso o por falta de alguno de ellos. Ese es otro problema de los neurotransmisores, ¿no? Como la dopamina, la serotonina, ¿no? Y el nivel genético, bueno, de aquí, en la organización del genoma de una persona, provenga o no de forma hereditaria, de aquí nadie nos escapamos, nosotros tenemos nuestro ADN, lógicamente, los genes, ¿no? De enfermedades, etcétera. Entonces, un individuo es quien, por su material genético, ¿no? Sus condiciones físicas y conductuales, susceptibles, temperamento, etcétera, y conductas observables también, ¿no? Entonces aquí vamos a visualizar que la dimensión, por ejemplo, biológica, esta perspectiva resalta la existencia de la progresión biológica expresado claramente en la teoría de la diastesis y estrés, ¿ya? Diastesis. Por ejemplo, diastesis, ahí está, es la predisposición que tiene un individuo y puede ser genética o adquirida a temprana edad. Y bueno, el estrés lo vivimos todos en algún momento, es el elemento detonado desde el ambiente y bueno, según esto, cuando aparece un alto nivel de estrés, la persona vulnerable tiene gran riesgo de manifestar la psicopatología, o sea, ya un problema, ¿no? Un problema a nivel mental. Y bueno, la segunda dimensión, que es subjetiva, aquí nos hablan, por ejemplo, de, aquí se refiere tanto a la perspectiva del propio sujeto como a la perspectiva del ojo que lo juzga. ¿Bien? Aquí, por ejemplo, vemos en este punto que desde el punto del individuo, ¿no? Se establece según, por ejemplo, la percepción y la vivencia personal de cada uno. También vemos la consideración que éste tiene de lo normal y lo normal, esto es de cada uno. El nivel de sufrimiento o caos emocional que experimenta cada persona, ¿no? Entonces, la salud, por ejemplo, es decir, según la perturbación emocional o la sensación de bienestar que presente la persona, aunque todo esto puede estar permeado por la cultura de la que el sujeto hace parte. Entonces, la salud subjetiva, la normalidad determinada del individuo mismo, se suele evidenciar, ¿ya? Entonces, vamos a ver que el punto A, en ausencia de signos negativos como el dolor, malestar o disfuncionalidad, ¿ya? Y en el punto B, vamos a ver que en la presencia de signos positivos como la sensación de bienestar o tranquilidad, ¿ok? Vemos aquí, por ejemplo, la segunda dimensión, ¿no? Es la subjetiva. Bien. Se debe tener presente que aquel desde afuera determina si algo es normal o anormal, ¿ok? Y esto está plenamente, por ejemplo, impregnado por su propia creación de lo que es considerado normalidad o anormalidad, ¿no? Unas experiencias, sus ideas, sus creencias de lo que es real y lo que no es, influido por la cultura en la cual se desenvuelve, vive y se relaciona.
¿no? Entonces vemos que la tercera dimensión es la social. Aquí se puede dividir en dos niveles. Uno de ellos es el nivel socio-relacional, ¿no? Que hace referencia a las relaciones cercanas eh, del individuo, donde se pueden distinguir tres círculos de influencia social. ¿Mm? Fuerte. Bien, entonces aquí, por ejemplo, el inmediato al que pertenecen las personas con quienes el sujeto se interactúa frecuentemente y aún a nivel local. Y también el extenso compuesto por las personas con las que se comparte una relación más distanciada, ¿no? El ambiente también, del que hacen parte todas las personas con las que el individuo se relaciona. Este nivel contiene las relaciones familiares, el apoyo social, las relaciones amorosas, la pertenencia, etc. Siendo los círculos más cercanos e aceptable y no aceptable en la conducta, puesto que inicialmente tiene la familia, va a ser el principio de determinación, ¿no? Entonces vamos a ver desde el punto de vista del nivel sociocultural, por ejemplo. Este abarca a toda la comunidad y la sociedad en la que el individuo crece y se desarrolla, ¿ya? Un momento, contiene. Entonces aquí vemos que es la comunidad, ¿no? Y la sociedad en la que el individuo crece y se desarrolla. Aquí también vemos que contiene también lo que es la raza, el género, la religión, este, y en general la cultura compartida por el sujeto y por todos los de su entorno, ¿no? En la comunidad, ¿ya? Entonces vemos que una conducta es considerada desde la normalidad o anormalidad según el contexto del que se esté observando, ¿ya? Entonces, esto es muy importante eh, tenerlo presente, ¿no? Lo que en una cultura es plenamente normal, puede que no sea normal en otra, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Eh, es la sociedad, entonces, eh, la que la que nos va a permitir esto, ¿no? Define las formas de interacción y expresión de los individuos desde parámetros consensuados, tanto éticos como jurídicos, ¿ya? Entonces, aquí esta también va a suministrar patrones de conducta definidos, ¿ya? Entre lo aceptable y no lo aceptable. Entonces, aquí eh, normativiza las conductas personales desde una postura social. ¿Mm? ¿Entiende? Entendiendo la sociedad como la raíz de la etiqueta de anormalidad. ¿Ok? Bien. Existen también distintas perspectivas. Por ejemplo, aquí vemos que la salud mental, igual que la salud física es un estado relativo y por lo tanto difícil muchas veces de definir, ¿no? Entonces, cada profesional resalta diferentes aspectos de lo que es la salud mental. Por ejemplo, la salud mental es un estado relativo, significa que las personas con un diagnóstico de trastorno mental pasan periodos de tiempo en los que hay una relativa ausencia de síntomas. Y a su vez, las personas denominadas mentalmente sanas
También pasan por periodos en los que puede haber una presencia de sintomatología psicopatológica. Puede suceder. Cada profesional resalta diferentes aspectos de lo que es la salud mental en sí, ¿no? Por ejemplo, Menninger, ¿ya? Él dice que define la salud mental, ¿no? Como la adaptación o desajuste, ¿ya? Del ser humano a su entorno y a él mismo, con el máximo de efectividad y felicidad. Está basado, por ejemplo, en el concepto de adaptación del individuo, ¿no? A su medio. Freud. Freud dice que define salud mental como la capacidad de trabajar y de amar. La Joda dice, define la salud mental, debe reunir los siguientes requisitos, ¿no? Él dice, por ejemplo, dice que debe haber ausencia de enfermedad, tener una conducta normal, un ajuste interno, una adaptación al medio, tener una correcta percepción de la realidad. Castilla del Pino dice que habla, por ejemplo, de la salud mental, está en términos de equilibrio entre los diferentes polos del ser, o sea, del ser humano consigo mismo, ¿no? Entonces, aquí tiene que existir una congruencia entre el concepto de uno mismo, congruente con el concepto que los demás tienen de mí, y con el concepto de que yo creo que los demás tienen de mí. ¿Ves? Son diferentes puntos de vista, ¿no? Normalidad abarca los planos biológicos, psicológico, social y espiritual, pues su concepto unilateral, como salud, como utopía, como promedio, como proceso, como bienestar subjetivo personal individual, como adaptación, como ventaja biológica definida legalmente, ¿no? O sea, desde diferentes puntos de vista, ¿no? Como salud, cuando se observa la psicopatología, puede haber ausencia de signos y síntomas, y la salud como un estado funcional razonable. La utopía es una mezcla armoniosa y perfecta de los distintos elementos de la mente, ¿no? Ello, el yo y el superyo que permite un funcionamiento óptimo. Como promedio se basa en la curva de Gauss, que se considera normal el rango medio de los rasgos de carácter. Como proceso, la conducta normal es resultado de una serie de síntomas interactivos que Erickson utilizó este enfoque para el desarrollo de la teoría de la personalidad. Como bienestar subjetivo personal e individual, la valoración del individuo y de su salud, existen personas que no reconocen o no aceptan su enfermedad también. Y como adaptación es un criterio social, modo de adaptación particular de cada uno de nosotros. Y como ventaja biológica, aumento en la perspectiva de vida del individuo y en la procreación. Y definida legalmente, según el punto legal, se relaciona a los derechos y deberes civiles y penales, ¿no? De cada uno. Normalidad y anormalidad. ¿Aquí vemos? Bien. Para determinar la relativa normalidad de una conducta o comportamiento, la psicopatología se vale de una serie de criterios evaluadores. Hay dos series de criterios, por ejemplo, ellos nos dicen que los generales y los específicos. Independientemente de que sea general o específico, todos los criterios a usar deben de reunir tres condiciones, ¿no? Que los signos sean fácilmente observables por la persona promedio, que las primeras personas que detectan la anormalidad de una conducta son el entorno familiar, del enfermo y del propio enfermo, que la continuidad de la conducta normal y anormal requiere que los criterios sean aplicables a todos los grados de funcionamiento adecuado. Los criterios deben de ser no culturales, ya que las características esenciales de la conducta son iguales en todas las culturas. Criterios generales, por ejemplo, lo que caracteriza todos los criterios es que son muy amplios y precisamente porque son muy amplios son menos útiles. Por ejemplo, tenemos también la normalidad, ¿no? ¿Ya? Aquí vemos, por ejemplo, que los criterios a usar deben reunir tres condiciones. Que los signos sean fácilmente observables, ¿no? Los criterios deben ser o no culturales. Entonces aquí vamos a ver estos puntos. Criterios generales, ahí está, son muy amplios, ¿no? La normalidad como salud, por ejemplo, evalúa como normal a la ausencia de síntomas. El problema básico aquí, por ejemplo, y fundamental es que este criterio es que no hay síntomas fijos absolutos de anormalidad. Existe, es decir, que cualquier sentimiento, pensamiento y reacción que nosotros observamos en un paciente mental puede ser también observado con una persona normal. Generalmente de forma muy más controlada, más moderada y socialmente más aceptable. Cualquier síntoma psicopatológico puede ser considerado normal si su forma de expresión es normal, ¿no? Y bueno, que existe una anormalidad con la presencia de los síntomas. Aquí vemos, ahí está, ¿ya?
normalidad estadística nos dice que la interpretación de la norma sostiene como normal las reacciones usuales o típicas de la gran mayoría de la población. Entonces vemos que estas reacciones inusuales o atípicas van a ser consideradas como anormales independientemente de su cualidad, ¿no? Entonces este criterio nos sirve para establecer la conducta normal media, ¿ya? Ahí está. Criterios generales, todavía, por ejemplo, ¿ya? ¿Ya? Criterio ideal de normalidad, por ejemplo, tenemos, ¿está? Cómo deberían comportarse todas las personas. En ese sentido, la norma sería el ideal. El criterio ideal en realidad es un criterio utópico, ¿ya? Cole dice, por ejemplo, propone un criterio ideal basado en la madurez. Para Cole, la persona normal es aquella que alcanza la madurez en 3 dimensiones, ¿no? Y estas dimensiones son el afectivo emocional. Este afectivo emocional exige un tono emocional constante que origine sentimientos de seguridad y confianza y que nos permite establecer relaciones emocionales positivas y recíprocas. A nivel intelectual, por ejemplo, implica la toma de conciencia y una capacidad de autoevaluación y comprensión realista. A nivel socioevolutiva, Cole dice de que implica la productividad, el trabajo, ¿m? El trabajo y el logro de objetivos sociales, mantenimiento, en este caso al respecto, con el respecto a los demás, ¿ok? Alport también él sostiene que la persona normal debe reunir los siguientes requisitos. Desde su punto de vista, él dice que la diversidad de intereses autónomos, ¿no? Por ejemplo, el síndrome del nido vacío, una sensación general de soledad que los padres u otros tutores pueden sentir cuando uno o más de sus hijos abandonan el hogar. Aunque es más común en las mujeres, puede ocurrir en ambos sexos, tener varios objetivos vitales, no focalizarse en uno. Capacidad de objetivación, ¿no? Implica o abarca la capacidad que tiene la persona de conocerse a sí mismo y de su capacidad para participar activamente en la sociedad. Filosofía de vida. Es la persona normal, ¿ya? Consciente de su movimiento, de sus deseos, de sus ambiciones, de sus sentimientos y de sus objetivos vitales, ¿no? Es decir, tendría un proyecto vital realista. Entonces también tenemos, por ejemplo, filosofía, la capacidad de experimentar afecto y establecer relaciones profundas, ¿no? La persona normal es capaz de establecer relaciones profundas, ¿no? Con otras personas y de tener una cierta sensibilidad en lo que se refiere a las necesidades y sentimientos de los demás. La persona normal es incapaz de experimentar el afecto recíproco, ¿ya? Actitud vital tolerante. La persona normal, en esta actitud vital, eh, vemos que la persona anormal es una persona que de manera habitual está ansiosa, en un estado de tensión permanente, lo que les hace ser hipersensibles, tanto en los aspectos agradables como desagradables de la vida. Se denominan personas que tienen baja tolerancia a la frustración. Entonces, ahí estamos viendo un punto muy interesante, ¿no? Y bien, el criterio social, las normas sería, por ejemplo, que a una persona de manera individual está ansiosa, es un estado de tensión permanente que les hace el hecho de que una conducta sea clasificada como normal o mal va a depender de la reacción de los miembros del grupo social de referencia. Es decir, todas las sociedades estimulan a sus miembros para que adquieran y acepten unas pautas de conducta, costumbres y sistemas de valores. Criterios específicos son intentos de especificar lo que es una conducta normal y anormal, ¿ya? Entonces vemos que hay 5 criterios específicos que se manejan de forma conjunta. No son independientes entre sí, ¿ya? No son independientes entre sí, ¿ok? Bien, no son independientes entre sí. Tenemos, por ejemplo, la eficacia y funcionamiento psicológico, ¿no? Aquí vemos que la severidad del déficit psicológico y la psicopatología correlacionan de forma positiva. Tenemos otro punto, eh, cuanto más grave e intenso el deterioro psicológico, más grave la psicopatología, ¿ok? Eficacia y funcionalidad social. Aquí vemos en este punto, la base de este criterio está en relación de capacidad, ¿no? De la persona, ¿ya? Eh, para evitar eficazmente conformado con el modelo cultural. Y evita comprometerse en acciones que difieren de forma drástica de la forma cultural, ¿ok? Tenemos otro punto que es el grado de autocontrol consciente, que a través de el deterioro del autocontrol consciente es un criterio aislado más decisivo en psicopatología, ¿ya? Entonces aquí vemos ese punto.
de los 5 criterios, el más determinante para determinar la normalidad o no sería este criterio. El controlar nuestros impulsos de rabia, ira, es un juego de autocontrol en la salud mental, ¿ok? Y entre los criterios específicos, ¿no? Ahí vemos la evaluación también social, ¿no? Bien, aquí vemos, por ejemplo, la presencia y severidad de un funcionamiento psicosocial defectuoso e incontrolable puede advertirse a través de la observación directa de la conducta del sujeto, por los datos, por ejemplo, que nos proporcionan, y en punto 3, por los informes y entrevistas en la historia del caso, ¿no? Entonces vemos aquí, por ejemplo, que eh, mediante el uso de test estandarizados podemos expresar en términos cuantitativos el grado de desviación o deterioro de una función específica, ¿ya? La función evaluativa se va a centrar en 3 interrogantes fundamentales que son, por ejemplo, la evaluación, ¿no? Eh, si la evaluación lo realizan y comparten 3 grupos, por ejemplo, ¿no? Bien. Se va a centrar en interrogantes, ¿no? Que es, por ejemplo, vemos ahí si la disfunción es tan severa, si la disfunción es tan severa, por ejemplo, ¿no? Eh, definitivamente que desorganiza de forma significativa el ajuste social o personal de cada uno, y si puede explicarse en trastorno de la conducta mediante una explicación natural. Y bueno, aquí la evaluación lo realiza y nos comparten los grupos. En este caso son, por ejemplo, la familia, ¿no? La familia, la comunidad, amigos, vecinos, etcétera. Y los profesionales que están legitimados para ejercer este rol. ¿Bien? Los tres grupos comparten la responsabilidad, eh, comparten la responsabilidad de evaluar una conducta como normal y estarían de acuerdo en, por ejemplo, cuando el funcionamiento, ¿no? El funcionamiento psicosocial es tan deteriorado y desordenado que la persona es incapaz de afrontar los problemas de la vida cotidiana. ¿Ok? Bien. Cuando no es autónomo en su cuidado y de establecer relaciones sociales también de la persona. Bien, entonces ahí vemos todo este punto interesante, ¿no? Bien, desde el punto de vista de la evaluación también personal, ¿no? Vemos ahí los cuales los déficits psicológicos no son discernibles y si el ajuste social es adecuado en estos casos, ¿no? Por eso es muy importante verificar y observar. Los déficits psicológicos no son discernibles y si el ajuste social es adecuado en estos casos, ¿no? Aquí vemos también que el sufrimiento interno de la persona es el principal indicador de un problema psicológico, según las evaluaciones que se van haciendo, ¿no? Entonces, eh, ya se va viendo esto, ¿no? Entonces, vemos aquí también que, por ejemplo, tenemos ciertos elementos que nos van a ayudar a identificar la normalidad y la anormalidad. ¿Se dan cuenta? En términos psicológicos, la normalidad viene a ser la ausencia de anormalidad. Existen 6 elementos para conseguir la normalidad y defenderse de la, ¿no? Vemos, por ejemplo, actitudes positivas, ¿no? Normalmente, hacia uno mismo, la aceptación tal como eres de ti mismo, tu crecimiento y desarrollo, utilizar las habilidades que tú posees y que has adquirido durante el tiempo, la autonomía, la libertad emocional frente a demandas sociales y responsabilidades de las decisiones que tú tienes que tomar, la percepción adecuada de la realidad. Es la capacidad de nosotros de decir no lo sé cuando no se cuenta con información suficiente para juzgar una situación. En el punto 5 tenemos que la competencia ambiental, responder con eficacia en el trabajo y en las relaciones personales. Las relaciones interpersonales positivas, la habilidad para disfrutar la compañía de otros, dar y recibir apoyo. En los elementos de anormalidad, la normalidad, para definirla se deben tomar en cuenta varios elementos. El sufrimiento, el contexto en el que se produzca el sufrimiento será determinante para considerarlo como anormal.
La desadaptación cuando un comportamiento no es funcional y no permite al individuo adaptarse a su entorno. Y punto 3, la irracionalidad e incomprensibilidad cuando una persona presenta un comportamiento irracional o incomprensible. Y también cuando presenta la pérdida de control, ¿no? Los individuos, por ejemplo, no tienen un comportamiento predecible con consistencia y control. La excentricidad, por ejemplo, comportamiento distinto al nuestro, y la incomodidad para el observador, cuando no se cumplen las normas sociales y produce malestar, ¿no? O incomodidad en las demás personas. Y otro punto interesante también es la violación de normas morales, cuando va en contra de lo aceptable moral y socialmente. Entonces, esos son elementos de la anormalidad, ¿no? Que hay problemas. Y bueno, aquí vemos en la prevención y promoción de la salud mental en la infancia muchos estudios, ¿no? Hábitos saludables, que tengan alimentación sana, que practiquen su deporte, hagan ejercicio, que no consuman alcohol ni drogas ilegales, familiar y escolar favorable, relaciones sociales positivas, una nutrición equilibrada y su herencia de familia. A ver, ven, por ejemplo, aquí los hábitos, el canon de belleza actual es inaccesible para la mayor parte de la población. Por ejemplo, aquí vemos adversidades, ¿no? Cómo afrontas de forma positiva, ¿no? Serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar y valor para cambiar las que puedo cambiar y sabiduría para conocer la diferencia. El estrés, por ejemplo, acumulado perjudica gravemente la salud. El sueño es reparador, se recomienda dormir sus horas, fortalece tus lazos familiares, cuida a tu familia, tus amistades, y el tiempo, dale un tiempito también a la diversión, a distraerte, divertirte, ¿no? Porque eso es muy saludable, los momentos de ocio, ¿no es cierto? Y bueno, también en cuanto a esto de la promoción de la salud mental, consisten en todas las acciones que creen entornos y condiciones de vida que propicien la salud mental y permitan a las personas adoptar y mantener modos de vida saludables. Entonces vemos que esta salud mental y trastornos mentales no son términos intercambiables, aunque tampoco son mutuamente excluyentes. Entonces trabajemos por una buena salud mental, ¿no? Lo que no resuelves en tu mente, tu cuerpo lo convierte en enfermedad. Así que hay que resolver nuestras emociones, reconocerlas, buscar ayuda cuando lo necesitemos y de esta manera poder tener y gozar de una muy buena salud mental y gozarla con nuestros seres queridos y con los seres que nos rodean, ¿no? Las personas de nuestra comunidad, de nuestro trabajo, etc. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente, ¿ya? Estoy dejando una tarea en la plataforma. Deseo que la resuelvan, la envíen, bien, ya que la envíen y perfecto. Un ratito. Y un examen para resolver también. Ya chicos, cuídense mucho y estamos en contacto.